En Colima, México, saludamos a esta hora a Fernando Castillo, periodista de la cadena SER Informativo y quien ha seguido la situación en ese estado tras el paso del huracán y ahora depresión tropical. Patricia, una buena tarde. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Cuál es el reporte a esta hora en Colima? Hola Carlos Eduardo, muy buenas tardes. Aquí en Colima actualmente el clima está tranquilo, está semisoleado, entre soleado y nublado, y pues la intensidad del huracán Patricia disminuyó significativamente aquí en Colima, aunque muchas personas catalogaron las medidas que tomaron las autoridades como excesivas. Sin embargo, fue gracias a este tipo de medidas que no sucedió ningún incidente que lamentar, reportando un saldo blanco en las cabeceras municipales. A las 10:15 de la noche del viernes, el huracán Patricia se movía sobre tierra cercano a Talpa de Allende, Ayutlán, Atengo y Mixtlán, ahí en Jalisco, provocando lluvias intensas puntuales a torrenciales. Fue a las 6:15 de la tarde, pues del mismo viernes, cuando toca tierra entre Bahía de Chamela y Melaque, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora. Siguió su desplazamiento al nor-noroeste a 22 kilómetros por hora. Las precipitaciones aquí en el estado, las más altas se registraron en el municipio de Coquimatlán, con 188 milímetros, 116 en la costa y en Manzanillo, 162 en Madrid, una parte de Coquimatlán, y 160 en Tecomán, así como en Comala. En total fueron evacuadas y albergadas 2.124 personas, 780 en la ciudad de Manzanillo, 66 en Ixtlahuacán, 48 en Minatitlán, 75 en Tecomán, 65 en Villa de Álvarez, 275 en Armería, 162 en Colima, 90 en Armería, 360 en Coquimatlán, Cuauhtémoc y las que evacuó el ejército mexicano. Aseguran también que no hubo pérdidas humanas, como te comentaba, y la Cruz Roja pues indicó también que atendieron 3 accidentes automovilísticos y una persona fracturada por un resbalón. Y pues así está la situación aquí en Colima. Gracias a las montañas del occidente de México, pues sirvieron como escudo natural para degradar rápidamente al poderoso huracán Patricia, que se acercaba a las costas mexicanas con categoría 5. Fernando, me hablas de que durante la emergencia o la alerta fueron evacuadas varias personas. ¿Esas personas ya regresaron a sus casas? Actualmente están valorando la situación. De hecho, el presidente de la República se encuentra aquí en la entidad para valorar la situación en todos los estados de la costa y los municipios afectados. Hasta el momento no podría asegurarte si ya regresaron, pero las actividades regresaron a la normalidad. Las personas se reintegraron a sus trabajos, el servicio de transporte fue reanudado e incluso la luz fue restablecida en algunas zonas de la costa donde durante el periodo del ingreso del huracán pues se cortó la energía eléctrica, así como se suspendieron servicios como el abastecimiento de gasolina ahí en la costa de Colima, que es Manzanillo, Tecomán y Armería. Fernando, ¿hay alguna restricción a esta hora en vías de comunicación, en aeropuertos? No, afortunadamente los aeropuertos ahí en la costa, que es en Manzanillo, el aeropuerto Playa de Oro, pues se encuentra en funcionamiento, y la cuestión también de comunicaciones está un poco afectada lo que es en la costa, sobre todo ciertas compañías telefónicas se encuentran afectadas porque se dañaron las antenas con las que pues, se recibe la señal de los teléfonos celulares. ¿Qué tan fuerte pegó Patricia ahí en Colima? ¿Hubo daños de alguna manera, afectación al servicio de energía eléctrica, a los tendidos eléctricos? Sí, aquí en la capital hubo cortes eléctricos aleatorios en ciertas zonas de la capital, algunas colonias de la zona sur y de la zona norte. Sin embargo, pues no hubo daños tan significativos como en la zona de la costa. Lo que sí es puntual precisar es que debido a la fuerte cantidad de lluvia que cayó sobre la capital de Colima, pues uno de los arroyos, el conocido como Manrique, se desbordó llenando de agua una de las calles llamada 20 de noviembre, allá por la zona sur de la capital de Colima. Fernando Castillo, periodista de la cadena SER Informativo desde Colima, México. Fernando, mil gracias por estar aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a nuestros amigos de Bogotá. Hasta la próxima. En Nayarit, Jalisco, está Verónica Ramírez del periódico Realidades de Nayarit. Bienvenida a la tarde, fin de semana de NTN 24.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, pese a los pronósticos del huracán Patricia, el más poderoso de la historia en el Océano Pacífico, cruzó como rayo tierras nayaritas e impactó durante únicamente 3 horas este estado del Pacífico mexicano en su parte sur, sin daños considerables. Hace un par de horas, el gobernador del estado, Roberto Sandoval, informó que tras un balance y evaluar el impacto del huracán, se registra saldo blanco en los 20 municipios de Nayarit. No hay víctimas que lamentar y los daños a la agricultura son menores. Sin embargo, conforme pasen las horas, se realizará un segundo recorrido por las tierras para analizar qué sembradíos han sido dañados y a cuándo asciende las pérdidas. Sin embargo, en este momento apenas iban a comenzar a sembrar uno de los principales cultivos que caracteriza al estado de Nayarit, como es el frijol. Por lo tanto, las pérdidas son mínimas. Horas antes de la llegada del huracán, hoy debilitado a tormenta tropical, bueno, pues el temor inundó a la población. Más de 10,000 personas, incluidos cientos de turistas que se encontraban en la zona de la Riviera Nayarit, la más famosa en cuanto a turismo en esta zona, fueron trasladados a los albergues, tanto en los municipios aledaños, que no había tanto riesgo, como a la capital del estado. La información difundida por las autoridades, los medios de comunicación y las redes sociales daban cuenta que Patricia era considerado pues como el huracán más grande, fuerte y violento de la historia. Comerciantes y familiares tomaron sus precauciones en la atención al llamado de las medidas que dictaron las autoridades a través de Protección Civil. La alarma se encendió principalmente, como ya lo había comentado, en la zona costera, en los municipios de Bahía de Banderas, que está prácticamente pegado al puerto de Vallarta, Compostela y San Blas, donde se esperaba lo peor del huracán. La Marina y el Ejército Mexicano estuvieron muy al pendiente. Ellos realizaron el traslado de las personas que fueron enviadas a los diversos albergues que se habilitaron para esta situación. Y es que, gracias al repentino cambio y después de pasar por el vecino estado de Jalisco, el huracán Patricia reviró el camino e hizo presencia durante las primeras horas en Nayarit, pero en los municipios del sur, es decir, en la costa no pegó, se llevó los aires hacia los municipios del sur, de Amatlán de Cañas, Aguacatlán, Ixtlán del Río y Jala. En estos lugares ya se habían tomado las medidas pertinentes y afortunadamente, al igual que en el resto del estado, no hubo daños que lamentar. La gente desde el viernes tomó sus precauciones. Se cerraron las escuelas, no hubo clases, los comercios también estuvieron cerrados desde la tarde de este viernes y prácticamente se paralizó la actividad comercial, sobre todo en la zona costera y los municipios del sur. Las empresas, los comercios y los hoteles en la zona turística permanecieron cerrados. Quienes decidieron seguir las indicaciones del Estado fueron trasladados a los albergues. También el aeropuerto de Tepic cerró sus operaciones por alrededor de 10 horas, pero desde esta mañana ya está funcionando con normalidad. E incluso a temprana hora de hoy, las 10,000 personas poco a poco han regresado a casa, tanto los que estaban en los albergues como aquellos que acudieron directamente a casa de algunos amigos o familiares para resguardarse durante las horas en que permaneció Patricia aquí en tierras Nayarit. Sí, fue precisamente esta respuesta, la madurez de la gente y la alerta emitida a tiempo por el gobierno del estado lo que permitió que no hubiera más afectaciones, porque durante un buen tiempo del viernes mucha gente permaneció prácticamente aislada en sus carros, en sus casas, e incluso los puertos de San Blas, Chacala y Nuevo Vallarta fueron cerrados
a la navegación, pero hoy ya fue abiertas, ya se informó que no existe peligro para la navegación ni para los pescadores. En general, las carreteras de Nayarit permanecen abiertas, aún en este momento persisten nublados y ligeras lluvias en el territorio de Nayarit y bueno, vamos a estar al pendiente de lo que suceda porque pues después de la tormenta viene la calma. Hoy la zona de Bahía de Banderas y la mayoría de los municipios de Nayarit lucieron durante un par de horas un sol, pues sí, no muy fuerte, sí tenía vestigios de que iba a permanecer durante todo el día. Sin embargo, en este momento ya comenzó a nublarse el cielo y a caer las primeras precipitaciones del sábado. Las autoridades continúan en alerta y el llamado es a la población para que no se confíen, permanezcan en sus casas y conforme transcurren las horas se darán a conocer a través de los medios de comunicación y de las redes sociales las acciones que se están realizando para que poco a poco la vida regrese a la normalidad. Verónica, te escuchaba hablar en ese completo reporte que nos haces de la situación que se presenta a esta hora en Nayarit, luego del paso de Patricia, sobre albergues. Hubo familias que fueron trasladadas a albergues, quisiera preguntarte cuál es la situación en este momento de ellos. ¿Ya retornaron a sus casas? ¿Qué dicen las autoridades? Así es, desde esta mañana, a partir de las 9 de la mañana, una vez que recibieron los alimentos por parte de las personas que estaban encargadas de estos albergues, se permitió el regreso a las personas a sus lugares de origen. La mayoría de ellos provenían del municipio de Bahía de Banderas y del puerto de San Blas. Ellos ya regresaron, ya se encuentran en sus casas debido a que la distancia de los albergues instalados fue en la capital Nayarita, en algunos, de aquí a San Blas son 45 minutos, 2 horas más hacia la zona de Bahía de Banderas. Ellos ya están en casa, están sin embargo en alerta ante el llamado de las autoridades porque una vez que culmine esta situación de emergencia, las precipitaciones o los remanentes o el agua que baja de la zona serrana inundaría a los ríos que están cerca de estas poblaciones, por lo que las autoridades ya en este momento están de protección civil, están en la zona serrana para ver cómo se va a distribuir esta agua y evitar o por lo menos estar atentos al llamado de las autoridades para ver que los crecientes del río, sobre todo del río Ameca, no se incrementen, porque generalmente lo que sucede es que los pobladores que están asentados cerca de este río sufren severas inundaciones y se espera que conforme vaya pasando, y no solamente del agua que proviene de la zona serrana de Nayarit, sino de los vecinos estados de Zacatecas y Durango. De ahí que las autoridades, bueno, aún no terminan su tarea, ya están en la zona serrana y están a la espera de que pues no se registre este problema con el incremento en el flujo de los ríos. Es Verónica Ramírez, periodista del periódico Realidades de Nayarit. Quiero agradecer que amablemente hayas atendido la llamada de la tarde fin de semana de NTN 24. Un gusto saludarlos. Un placer, siempre bienvenido.